Midoriya miró por encima del hombro por la ventana trasera mientras el centro de rehabilitación se oscurecía en la distancia. Se habían ido de Toga con una sonrisa en el rostro y una alegría en el corazón que no había sentido en mucho tiempo, por lo que su salida fue todo un éxito. Espero que siga mejorando, comentó Uraraka. La comisura de la boca de Midoriya se volvió hacia arriba. Creo que lo hará. Cuando volvió su visión al frente de la camioneta, Uraraka preguntó: entonces, ¿sabes lo que harás durante las vacaciones de Navidad? Me iba a quedar en la UA. Mi mamá planea visitarme el día de Navidad, pero aparte de eso, realmente no sé qué voy a hacer. ¿Te vas a quedar solo en la UA todo el descanso? Preguntó incrédula. ¿Sí? ¿Es eso algo malo? Ante su mirada decepcionada, él le ofreció una sonrisa cursi. Supongo que lo es. Sí, es algo malo. Su repentina insistencia se apagó cuando bajó la mirada hacia sus manos inquietas en su regazo. De hecho, he estado pensando en ello, y también he hablado con el señor Aizawa y mis padres al respecto. Midoriya parpadeó. ¿Tus padres? Ella asintió. ¿Te gustaría venir a mi casa durante el descanso? En respuesta a su silencio atónito, ella continuó divagando. Sería mucho más divertido que quedarse en la UA cuando está vacío, y también conocerías a mis padres. Ya les he dicho que estamos saliendo y, solo diré que apreciarían una conversación contigo. La antigua villana tragó saliva antes de considerar su oferta por un minuto. Pasar el descanso contigo suena mucho mejor que quedarme en la UA. Supongo que si mamá todavía pudiera venir y me prometes que tus padres no me matarán, entonces sí. Ella se rió un poco y sonrió grande. Sí, tu mamá definitivamente todavía puede venir. Y les he dicho a mis padres que eres muy diferente de cómo te pintan los medios, así que estoy bastante seguro de que no te asesinarán. ¿Bastante seguro? Midoriya repitió nerviosamente. Oh vamos. Has lidiado con cosas mucho peores que mis padres. Soltó una carcajada por la nariz. Supongo que eso es cierto, dijo, antes de desarrollar un ligero ceño fruncido de preocupación. Uraraka inclinó la cabeza. ¿Qué es? Solo estoy pensando en el resto de la liga. Me pregunto dónde están ahora y si alguno de ellos terminará siguiendo los pasos de Toga. Oh, tarareó, y Midoriya vio el reflejo de su cicatriz en la ventana. Realmente espero que lo hagan. Picaron 2 veces el sushi que les había proporcionado el Ejército de Liberación. La habitación en la que se encontraban era elegante y todas sus necesidades se satisfarían con una sola llamada. Se sentía extraño por un par de razones. 1. Habían estado peleando sin descanso durante casi todo el día anterior, por lo que relajarse inmediatamente después les dejaba una sensación de contradicción e inquietud. 2. Toga no estaba allí. Este fue un gran logro, un gran salto en la dirección en la que querían ir, y ella no estaba allí para verlo. No tengo hambre, anunció Dulce de mal humor. Como quieras, respondió Dabi, ya moviéndose por su sushi. No te importa. Explotó Dulce y Dabi se congeló. Spinner y Compress también se tensaron, mientras Shigaraki observaba con indiferencia. No te importa que ella se haya ido. Se ha perdido mucho y tú actúas como si nada hubiera cambiado. Escucha, intervino Gaby. Lo he dicho antes, y lo diré de nuevo. Solo estoy aquí porque creo que me ayudará a lograr mis metas, nada más. 2 veces resopló, mirando al suelo hoscamente. Si te sirve de consuelo, comenzó Compress, la extraño. Sí, lo mismo aquí, añadió Spinner en voz baja. Ruiz los miró a los dos, con un sutil brillo de agradecimiento en sus ojos. Después de un momento lleno de silencio, el villano preguntó con la voz más suave. ¿Crees que ella es feliz? Era una pregunta de sí o no, con una sola respuesta adecuada. No. Porque si decían que sí, eso traicionaría el deseo de su corazón de unirse a ella del lado del enemigo. Shigaraki se aseguró de responder primero. No. Probablemente esté encerrada en algún lugar, le lavaron el cerebro para creer que los héroes son maravillosos y olvidar lo que ella representaba en primer lugar. 2 veces agachó la cabeza. Sí, probablemente tengas razón, la duda que persistía en su tono también perduraba en todos sus pensamientos. Si eso es algo en lo que has estado pensando últimamente, dijo Shigaraki con voz áspera, entonces concéntrate en vengarte de Deku por corromperla. A menos que tú también te estés corrompiendo, una amenaza brilló en sus ojos. 2 veces negó con la cabeza rápidamente. No quiero irme en absoluto. Me gusta aquí. Ustedes me hacen feliz, sí. Shigaraki entrecerró los ojos ante la actuación no muy creíble, y en el pánico de Dulce, divagó con una sugerencia.
Para vengarme de Deku, ¿podríamos decirle al mundo que robó la peculiaridad de Olmig? Eso podría arruinar las cosas para él. Ahora que tenemos a Bla de nuestro lado, la gente realmente nos escucharía. No, suspiró Shigaraki. Queremos mantener nuestra conexión con el Bla en secreto por ahora. Además, con la forma en que están las cosas actualmente, la gente piensa que todavía está del lado del maestro. Oh, cierto, cierto. Con toda honestidad, los pensamientos de Shigaraki ya habían comenzado a alejarse de pequeñas ideas de venganza. Garaki lo había solicitado en sus laboratorios lo antes posible, para recibir un regalo de All for One. Ignoró el silencioso susurro dentro de él que le decía que no fuera. Vamos, es práctica extra. Midoriya insistió, sosteniendo la puerta del hospital abierta para Shinso. El estudiante héroe se encogió mientras caminaba. Mantener una conversación ya es bastante difícil con palabras humanas normales. Así que hacerlo con carteles es mucho más difícil. Es por eso que tienes que practicar. Midoriya repitió, sonriendo, pero su rostro se oscureció cuando entró al hospital. Su última experiencia aquí no había sido la mejor, cuando la enfermera Kobayashi había causado mucho drama innecesario. Shinso notó que los ojos de su amigo se movían alrededor, así que dijo, oye, si pasa algo, te cubro las espaldas. Gracias. Los chicos caminaron hasta la recepción. Ambos buscaron a tientas sus presentaciones, con los recepcionistas mirando a Midoriya con tanta cautela como siempre. Una vez que se registraron, se dirigieron al ascensor lo más rápido posible. Shinso suspiró una vez que las puertas se cerraron. No te relajes todavía, advirtió Midoriya. Solo espera hasta que algunas personas se apresuren a subir al ascensor y luego me reconozcan. Eso será aún más incómodo. Shinso gimió. Solo tenemos que llegar al piso 15, vamos. Efectivamente, un par de enfermeras y un visitante entraron desde el quinto piso, solo levantaron la vista de sus portapapeles o teléfono por un segundo una vez que entraron. Midoriya saludó tímidamente con una débil sonrisa cuando sus ojos volvieron a su rostro, las puertas del ascensor se cerraron. Una de las enfermeras presionó inmediatamente el botón para bajarse en el siguiente piso. Te lo dije, le hizo señas a Shinso, quien se rió secamente. Después de muchos momentos incómodos y estresantes, llegaron a la puerta de Sakura. Con unos pocos golpes, Midoriya abrió la puerta con mucha menos vacilación que la primera vez, y los chicos fueron recibidos con una cara radiante. Midoriya. Sakura hizo señas, saltando hacia él. Oye, respondió mientras le devolvía el abrazo. Notó que ahora llevaba un collarín de espuma más suave que permitía un poco de movimiento de la cabeza, pero aún acunada y protegida donde sabía que Shigaraki había dejado un agujero. Los recipientes vacíos de compota de manzana junto a su cama sugerían que estaba comenzando a comer sola, y varios libros de texto académicos estaban esparcidos por la habitación. Cuando se apartó del abrazo, notó a Shinso y preguntó, ¿quién es él? Este es Shinso, es mi amigo, presentó Midoriya, el estudiante héroe saludando. Está aprendiendo el lenguaje de señas, así que lo traje aquí para practicar y porque sé que te gusta tener gente con quien hablar. Ella jadeó de alegría, lo cual era un sonido increíble en sí mismo, considerando que había necesitado una máquina para respirar hace unos meses, antes de agarrar a Shinso de la mano y tirar de él hacia la habitación. Volvió a mirar a Midoriya en busca de ayuda, pero el antiguo villano solo se rió entre dientes. Elige un dibujo, ordenó Sakura, ofreciéndole una variedad de imágenes. Está bien, Shinso los miró, antes de señalar uno y firmar, me gusta ese. Sakura sonrió y la apartó. El dibujo representaba a un gato pacífico durmiendo en medio de un campo florido, la hierba separándose alrededor de su cuerpo. No podemos darnos el lujo de tener una mascota, así que dibujé una en su lugar, explicó. He hecho muchos más perros, pero pensé que probar un gato sería bueno. Shinso entrecerró los ojos ante sus manos en movimiento, descifrando su significado, mientras Midoriya dio un paso adelante. Bueno, no podemos regalarte un perro para Navidad, pero, el antiguo villano levantó una pequeña bolsa, podemos regalarte nuevos lápices de colores. La niña se levantó de un salto y aplaudió de alegría. Corrió hacia Midoriya y sacó la caja de lápices de la bolsa, saltando de emoción. Se los metió debajo del brazo y firmó, gracias. Los amo. Midoriya sonrió mientras se precipitaba hacia él con un abrazo de nuevo. De nada, y feliz Navidad. Repitió el abrazo con Shinso, antes de firmar, tengo que darles algo a ustedes también. No tienes que hacerlo si no quieres, dijo Shinso. Pero si quiero. Sus ojos se posaron en sus dibujos y su rostro se iluminó.
Agarró la foto que Shinso había señalado y se la puso en las manos. Puedes quedarte con esto, como mi regalo para ti. Y Midoriya se acercó a su cama y rebuscó en un cajón, antes de sacar el dibujo que Midoriya había dicho que le había gustado la última vez que la visitó. Puedes quedarte con este. Aceptó la imagen de una flor solitaria ante un cielo estrellado. Gracias, Sakura. Sí, gracias, repitió Shinso. Midoriya se acomodó en la silla junto a la de Shinso. Entonces, ¿qué pasa con todos los libros escolares en todas partes? Voy a poder volver a la escuela en un par de semanas, así que tengo que ponerme al día con lo que me perdí, respondió ella. Pero las matemáticas son realmente difíciles. Los números simplemente no computan con mi cerebro. Son molestos y me gusta mucho más el japonés. Bueno, podríamos tratar de ayudarte, si quieres, ofreció Midoriya. Sakura sonrió ampliamente, antes de tomar un grueso libro de texto de su cama y arrojarlo sobre la mesa de café ante los adolescentes, quienes se miraron entre sí. Esto iba a ser interesante. El grupo comenzó a resolver problemas y los niños comenzaron a gemir internamente cuando se vieron obligados a recordar las matemáticas de sus años de escuela secundaria. Un par de problemas fueron arrojados por la ventana, literalmente, después de desviarse demasiado. Shinso le enseñó a Sakura sobre el café y cómo ayudó con todo, incluidas las matemáticas. Poco a poco, con la tutela de los niños, Sakura comenzó a avanzar en los problemas, su comprensión fue creciendo. Al final de su tiempo juntos, se secó la frente y miró con orgullo el conjunto de problemas que había logrado completar por su cuenta. Lo hice. Ella animó, antes de entrecerrar los ojos a los adolescentes. Espero que no pasen la Navidad haciendo matemáticas de esta manera, porque eso sería realmente tonto. De ninguna manera voy a hacer matemáticas durante las vacaciones, murmuró Shinso, frotándose las sienes. Sí, tengo planes que no tienen mucho espacio para las matemáticas, estuvo de acuerdo Midoriya, y se puso de pie, sabiendo que tenían que irse pronto para volver a UA a tiempo. Shinso hizo lo mismo. Mi hermano regresa a casa de la universidad, así que lo volveré a ver, señaló Sakura felizmente, siguiendo a los niños hasta la puerta para darles un último abrazo. Espero que tengas un descanso divertido. Midoriya hizo una mueca leve. Divertido, realmente espero que así sea, para una casa pequeña, realmente emitía una sensación de amenaza mucho mayor de lo que debería. Midoriya estaba congelada al final del pequeño camino que conducía a la puerta, maleta en mano. No tenía idea de cómo iba a sobrevivir los próximos días. Oh, vamos, se rió Uraraka, estarás bien. Mis padres son amables, lo juro. Tu papá ya me está mirando a través de la ventana, respondió, señalando hacia una figura escondida detrás del vidrio. Uraraka parpadeó, antes de volverse para ver a su padre retroceder un paso desde la ventana. Ella se echó a reír, levantó el brazo y lo saludó vigorosamente, gritando, «Oye, papá». Su risa se extendió a Midoriya mientras él se reía, y sintió que algo de su tensión desaparecía. Uraraka lo tomó de la mano y lo guió hacia la puerta, y ella sugirió, intenta verlo de esta manera. Una vez que se acostumbren a ti y te vean como yo te veo, tendremos unas divertidas vacaciones de Navidad. ¿Juntos, de acuerdo? Él asintió. Sí, vale. Ella sonrió, antes de volver los ojos a la puerta y levantar el puño para llamar, excepto que la puerta se abrió antes de que pudiera hacer contacto. «Ochako», exclamó su madre, inmediatamente abrazando a su hija. «Te hemos extrañado». Uraraka soltó su maleta, que comenzó a flotar y se derritió en el abrazo de su madre. «Es tan agradable verte de nuevo, en lugar de solo escuchar tu voz por teléfono». Cuando se separaron, su madre descansó su mirada en Midoriya, quien había agarrado la maleta de Uraraka para evitar que se alejara demasiado. No parecía asustada en lo más mínimo, solo amable y considerada, aunque un poco insegura. «Es un placer conocerte, Midoriya», saludó, antes de apartarse del camino de la puerta para dejar entrar a los niños. «Adelante». «Gracias», respondió con la sonrisa más genuina que pudo mostrar en una situación tan nerviosa, mientras Uraraka se acercaba para encontrar a su padre. Escuchó un ruido sordo mientras entraba a la casita y miró hacia un lado para encontrar a Uraraka apretando a su padre en un abrazo. Él sonrió suavemente ante su interacción. La casa en sí estaba un poco destartalada en algunos lugares, pero no se estaba desmoronando. La cocina se mezclaba con el comedor, que luego se mezclaba con la sala de estar, con 3 puertas que conducían a la habitación de los padres, la habitación de Uraraka y el baño. Y eso era todo lo que necesitaban.
Cuando Midoriya volvió a mirar el abrazo de Uraraka, se sobresaltó al ver que su padre lo miraba. La mirada que le lanzó su padre decía claramente: si Japón permitiera las armas, estaría sentada en el porche, blandiendo un rifle cuando llegaste. No te preocupes por él, dijo la madre de Uraraka, caminando a su lado. Estaría mirando así a cualquiera que trajera a casa, no solo a ti. A pesar de darse cuenta de las ligeras implicaciones de no solo tú, Midoriya respondió: sí, eso espero. Su padre había bajado la mirada cuando Uraraka se separó de él, y ella se giró para ver a Midoriya todavía sosteniendo su maleta flotante. Ah. Ella se rió y levantó los brazos: pasa mi maleta aquí. Él sonrió e inclinó la maleta hacia ella, antes de darle un empujón para que se deslizara por el aire hasta sus brazos. Gracias. Miró a su padre: ¿dónde va a estar durmiendo? Bueno, de la casa no ha brotado mágicamente una habitación de invitados desde la última vez que estuviste aquí, así que el sofá, respondió su padre. Su mirada volvió a Midoriya, quien miró hacia el sofá. Era viejo y estaba roto, con cojines en los que cualquiera podía hundirse. El antiguo villano sonrió. Se escucha perfecto. Ochako, comenzó su padre, ¿por qué no desempacas en tu habitación, mientras me presento a Midoriya aquí? Está bien, obedeció Uraraka vacilante, y solo se fue a su habitación una vez que Midoriya le dio un pequeño asentimiento. Su padre le tendió la mano y Midoriya la aceptó en un apretón de manos. Soy el padre desaprobador de Ochako, encantado de conocerte. Y Izuku Midoriya, tú también. Midoriya agradeció en silencio a Izawa por sus lecciones de contacto visual. Antes de que desempaques, me gustaría decirte que juzgaré si eres lo suficientemente bueno para mi hija. Midoriya inclinó la cabeza. ¿No es esa su elección? Una sonrisa tiró de los labios del hombre. Lo es, pero eso no me impedirá ser protector con ella. Confío en su juicio, y sé que no es tan ingenua como para dejarse manipular por una falsa sensación de amor, así que sé que lo que ustedes dos sienten el uno por el otro es real. Pero todavía tengo que formarme mi propia opinión sobre ti, aparte de lo que me digan los medios y Ochako. Empezó a pasar junto a Midoriya para ayudar a su esposa en la cocina. Así que espera que mis ojos estén sobre ti durante este descanso. Midoriya sonrió suavemente. El cuidado que este hombre tenía por su hija era evidente. Ochako tiene unos padres geniales. El señor Uraraka le devolvió la mirada. Intentamos. Entonces, hay este video de ti besando a mi hija en un centro comercial, anunció abruptamente el padre de Uraraka mientras desayunaban a la mañana siguiente, lo que provocó que ambos adolescentes se atragantaran con la comida, Uraraka menos sutilmente que Midoriya. Técnicamente lo besé, corrigió Uraraka una vez que hubo despejado sus vías respiratorias. Midoriya se frotó la nuca. Bueno, yo le devolví el beso, cállate, estoy tratando de ayudar en tu caso. Midoriya sintió la mirada severa que su padre le estaba dando. No creo que esté funcionando. El señor Uraraka suspiró. ¿Por qué harías eso en un área tan pública, donde la gente podría grabarte? Estaba tratando de evitar que se fuera. Uraraka explicó. Midoriya hurgó en la comida de su plato. Hubo algunas noticias falsas sobre mí, diciendo que había robado cosas del centro comercial en el que estábamos. Así que todos estaban mirando. Traté de irme, para que los demás aún pudieran disfrutar, Sí, ella me detuvo. Uraraka asintió junto con él. Como te dije, papá, los medios de comunicación arrojan todo tipo de tonterías sobre Izuku. Me alegro de que haya podido venir, así que ahora puedes ver cómo es en realidad. Midoriya se puso rígida cuando sintió que la mirada de su padre se posaba en él. Sí, porque soy tan bueno con la gente nueva, especialmente con la gente a la que tengo que gustar, no me pongo nervioso en absoluto en ese tipo de situaciones. Uraraka resopló y su madre sonrió y dijo: lo estás haciendo bien, cariño. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa, y Uraraka dijo: Izuku, creo que alguien tiene que carecer de corazón para que no le gustes después de conocerte. Como Monoma, tosió lo último, y Midoriya se echó a reír. No sé si estoy completamente de acuerdo con eso, pero gracias. Pasaron unos segundos, por lo que la señora Uraraka preguntó: ¿cómo ha ido la escuela? Escuché que pronto comenzarás tus estudios de trabajo. ¿Sí? Estoy haciendo el mío con Ryukyu otra vez. ¿Son todos un poco jóvenes para eso? Cuestionó su padre. Es por eso que solo están haciendo estudios de trabajo con héroes de renombre, explicó Midoriya. Porque sí, por lo general los estudiantes no participan en estudios de trabajo hasta su segundo o tercer año.
La conversación después del desayuno fluyó, principalmente entre Uraraka y sus padres, con Midoriya haciendo alguna adición ocasional. A medida que se sentía más cómodo, estas adiciones se hicieron más frecuentes. Este patrón continuó hasta que los padres de Uraraka tuvieron que irse al trabajo, lo cual fue más tarde de lo habitual en la mañana. Querían pasar tiempo con su hija, pero no podían darse el lujo de detener el negocio por completo. Al final de la charla, Midoriya se sentía considerablemente menos nervioso por el resto del descanso. Midoriya se inclinó hacia atrás justo a tiempo para que la patada de Uraraka le pasara por la cara. Cayó hacia atrás y empujó la hierba escarchada con las manos para alejarse, pero ella corría hacia él en el momento en que estuvo de pie nuevamente. Él bloqueó un golpe y luego otro, antes de lanzar un jab propio, pero ella lo agarró de la muñeca. Ella tiró de él para ponerlo sobre una rodilla, dejándolo sin aliento, que se convirtió en una nube blanca visible en el aire frío. Pero luego pasó su brazo alrededor y agarró su muñeca a su vez, colocando su pie detrás del pie de ella al mismo tiempo. Con un barrido de su pierna, ella cayó sobre la hierba, un aliento blanco saliendo de su boca mientras caía. Midoriya la tenía inmovilizada en un segundo. «Ga, estuve tan cerca», gritó ella, palmeando su brazo para liberarla. Midoriya sonrió descaradamente. «Si hubieras usado tu peculiaridad, habrías ganado. Pero eso arruina un poco el punto del combate sin peculiaridades, ¿no es así? Y si hubieras usado tu peculiaridad, habrías ganado aún más. Si ayuda, has estado más cerca de vencerme que Shinzo, en este punto». Ella se quejó desde el suelo. «Sí, supongo que eso ayuda». Se sentó, dando una mirada rápida alrededor de ese parque, para asegurarse de que todavía estaban solos. «Pero eso me recuerda, ¿has hecho algún entrenamiento con Black Whip? Así es como se llama, ¿verdad?» Después de levantarla del suelo, Midoriya respondió. «Sí, así se llama». Sostuvo su mano frente a él. «He practicado un poco con él y he podido controlar una pequeña cantidad, pero nada que sea útil». Sacó su puño derecho y frunció el ceño con concentración. Después de unos tensos segundos, un zarcillo negro salió serpenteando de entre su dedo medio y anular, serpenteando a través del aire alrededor de un pie fuera de su puño. «Oye, eso es bastante bueno». Uraraka animó. «Toma», agarró un palo y se lo tendió a Black Whip. «Intenta que se agarre a esto». Su puño se apretó. Bueno, rozó la peculiaridad con el palo, y el zarcillo negro se enroscó sobre él, eventualmente enrollándose alrededor del palo con un agarre firme. Cuando Uraraka la soltó, la rama no cayó al suelo, sostenida por Black Whip y pura concentración. Sin embargo, cuando esa concentración flaqueó, la peculiaridad volvió a deslizarse dentro del puño de Midoriya y el palo aterrizó en la hierba. «Cortejar». Uraraka vitoreó. «Dijiste que no era útil, pero mira. Si alguna vez necesito que alguien sostenga una rama durante unos segundos, Black Whip me tiene cubierto». Midoriya se rió, agarrando su mano derecha. «Claro, pero espero que sea útil para algo más que eso en el futuro». Uraraka tomó su mano. «Sé que lo resolverás. Pero deberíamos regresar ahora, tenemos que prepararnos para Navidad mañana». «Sí», asintió, disfrutando del calor de su mano contra el frío del aire. Comenzó a nevar mientras caminaban de regreso, por lo que el aire se llenó de asombro y alegría. Al igual que la canción, la nieve brillaba, una hermosa vista, estaban felices esa noche, realmente se está convirtiendo en un paraíso invernal, comentó Uraraka, mirando las sábanas blancas que caían sobre las calles. Incluso a través de las intensas ráfagas, Midoriya vio un automóvil que se acercaba. «Creo que es ella». Se puso el abrigo y se aventuró a salir al frío para encontrarse con su madre, a quien el personal del centro de enfermería estaba dejando. «Oh, Izuku». Su madre lloró al verlo. «Mamá». Midoriya respondió, corriendo a su lado. «Aquí, vamos a llevarte adentro». Con un gesto de agradecimiento a las personas que la habían dejado, la llevó a la casa, donde recibió una bienvenida mucho más cálida que el clima exterior. «Señora Midoriya, hola». Saludó Uraraka, con una amplia sonrisa en su rostro. «Oh, Uraraka». Inko respondió, levantando su brazo izquierdo en un pedido de un abrazo, que Uraraka correspondió con mucho gusto. «Es un placer verte de nuevo». «Oh, gracias». «Lo mismo aquí», respondió Uraraka mientras se alejaba, y Midoriya sonrió contenta por su interacción. Los padres de Uraraka se acercaron al grupo de 3, ofreciendo sonrisas de bienvenida. Su padre habló primero. «Usted debe ser la madre del niño, un placer conocerla, señora Midoriya. Por favor, puedes llamar a Serinko, y gracias por invitarnos a mí y a mi hijo hoy».
Por supuesto, dijo la señora Uraraka. No ha sido más que dulce y servicial desde que llegó, y ya puedo ver de dónde lo saca. Los padres se convirtieron en charlas triviales, como suelen hacer los padres, dejando que los adolescentes se alejaran antes de que el aburrimiento los matara. Se acomodaron en el sofá, donde permanecieron hablando hasta que los adultos estuvieron listos para comer la versión en miniatura de una cena navideña que los Urarakas y Midoriya habían preparado juntos. Así que Izuku, comenzó Inko después de que todos encontraron su lugar en la mesa. ¿Cómo han ido las cosas en la UA? Los pensamientos de buscar al traidor, la aparición de Black Whip, las visitas a Eri y el tiempo que pasó con Uraraka vinieron a la mente, forzando la respuesta simple de un poco caótico. Uraraka dejó escapar una pequeña risa. Eso es cierto. Midoriya decidió hablar sobre sus visitas a Eri, moviendo la conversación en una dirección más positiva. Todos se rieron cuando Uraraka mencionó la enorme espada que la niña había recibido en Navidad y hablaron sobre la fiesta de Navidad de 1A. Los tres padres se sorprendieron bastante cuando se enteraron de que también habían visitado Toga. La conversación continuó mucho después de que se acabara la comida, ya que los padres de Uraraka compartieron cómo había ido su negocio últimamente e Inko le prometió a Midoriya que la estaban tratando bien en el centro de enfermería. El grupo no se dio cuenta de cuánto tiempo habían estado hablando hasta que Inko se dio cuenta de lo oscuro que estaba afuera. Dios mío, al centro de enfermería no le gusta que la gente regrese muy tarde, dijo Inko, mirando por la ventana para ver un automóvil esperándola allí. Debería volver. Está bien, mamá, respondió Midoriya con un poco de tristeza, poniéndose de pie para llevarla a la puerta. Los dos se despidieron con un abrazo cuando llegaron allí, pero luego Inko dijo: «Oh, espera, Uraraka, tengo algo que decirte». «Oh, está bien», respondió el estudiante héroe con curiosidad, antes de dirigirse a Inko por la puerta. Inko tomó su mano con una sonrisa de suma gratitud. «Solo quiero agradecerles, con todo lo que hay en mí, por mostrarle a mi hijo un camino más brillante en su vida». Uraraka le devolvió una brillante sonrisa propia. «Por supuesto, porque él también hace que mi vida sea más brillante». La última noche antes de que los adolescentes regresaran a la escuela, Midoriya dio vueltas y vueltas en el sofá, los recuerdos acechaban sus sueños. La visión de la piel desprendiéndose de la desintegración brilló en su cabeza, una experiencia que pronto reprodujo la sensación de dolor desgarrador en su hombro. Se despertó sobresaltado, saltando hasta quedar sentado en el sofá, agarrándose el hombro izquierdo. Inmediatamente trató de calmar su respiración y despejar sus pensamientos. Había pasado un tiempo desde que esto había sucedido, pero había sucedido suficientes veces para que supiera qué hacer cuando sucediera. ¿Pesadillas? Midoriya se estremeció ante el sonido, antes de que sus ojos se posaran en el rostro iluminado del señor Uraraka. Se sentó con su computadora frente a él en la mesa del comedor, trabajando hasta altas horas de la noche. «Sí, pesadillas», respondió después de un momento. El hombre tarareó, haciendo una pausa en su escritura. ¿Necesitas hablar de eso? No, está bien. Después de un momento, una pequeña risa salió de su boca. Es gracioso, escucho la voz de Ochako en mi cabeza en este momento, diciéndome que sea más abierta sobre mis problemas. Su padre sonrió con cariño. Ella tiene una manera con la gente, siendo capaz de decir lo que necesitan y lo que es mejor para ellos. Ella hace. Ha habido varias veces que podría jurar que me estaba leyendo la mente. El hombre continuó sonriendo, y un cómodo silencio se instaló en el aire. El señor Uraraka continuó escribiendo, y Midoriya debatió intentar volver a dormirse, pero otro tema apremiante se abrió paso en su mente. Dijiste que estarías juzgando si era lo suficientemente bueno para tu hija, rompió el silencio, llamando la atención del señor Uraraka. Y la respuesta simple es: no, no soy lo suficientemente bueno. Es demasiado amable y brillante y demasiado maravillosa, y no creo que alguien como yo pueda estar a la altura de alguien como ella. No te subestimes, chico. Los ojos de Midoriya se dirigieron al señor Uraraka, quien se había levantado de la mesa y luego se movió para sentarse al lado del chico en el sofá. ¿Sabes? Pensé que estarías pavoneándote por la puerta principal, alimentado y lleno de atención y cuidado, hasta el punto de despreciar a cualquiera que no hayas conocido antes. Pensé que estarías rebosante de confianza, incluso arrogante, pensando que no había nada que no pudieras manejar debido a todo lo que ya habías sobrevivido. Midoriya levantó las cejas. Uno pensaría que después de todo lo que he pasado, sería capaz de manejar casi cualquier cosa, pero confesarle a Ochako fue mucho más difícil de lo que pensé que sería. El señor
Uraraka sonrió y asintió. Me sorprendió gratamente ver que eras muy diferente de lo que pensaba. Sé que solo te he conocido por unos pocos días, pero has expresado un profundo e inquebrantable cuidado por Ochako, y puedo decir que los dos disfrutan mucho el tiempo juntos. El hombre apoyó su mano en el hombro derecho de Midoriya y le dio un suave apretón. Eres un buen chico. Cuida de mi hija por mí, ¿quieres? Los ojos del antiguo villano brillaron, y el alivio y la alegría que sintió hicieron que su boca se dibujara en una sonrisa. Gracias señor, y lo haré, lo prometo. Midoriya disparó un hilo de Black Whip, que se enroscó alrededor de un barril vacío, antes de tirar de su brazo hacia atrás. Su pie se clavó en la arena mientras giraba, y el cañón se desprendió de la pequeña pila de basura y se acercó a Midoriya por la fuerza de Black Whip tirando de él. Midoriya gritó cuando se dio cuenta de que un barril de metal estaba a punto de estrellarse contra él. Usó One for All para saltar fuera del camino en el último minuto, dejando que Black Whip se desvaneciera, y el barril golpeó el suelo con una columna de arena. Cuando aterrizó, con una ola poco profunda salpicando alrededor de sus pies, escuchó el sonido de aplausos. Bien hecho, joven Midoriya. All Might te elogió. Estás mejorando mucho en el uso de Black Whip. Sí, solo tengo que asegurarme de que no me aplaste un barril la próxima vez, murmuró, antes de levantar sus zapatillas mojadas del océano. El rojo comenzó a mostrarse nuevamente cuando el efecto del rotulador se desvaneció. O toma mis zapatos empapados. Todavía estás haciendo un mejor trabajo controlándolo que cuando empezamos, señaló All Might. Midoriya sonrió levemente. Eso es cierto. Con los nuevos estudios de trabajo, él y All Might venían a la playa a practicar con más frecuencia. Tuvieron mucho más tiempo con muchos de los estudiantes ausentes para aprender en la agencia de un héroe profesional. Pero creo que ya has hecho suficiente por hoy, dijo All Might con una sonrisa satisfecha. Midoriya saltó hasta donde estaba All Might con un rastro de chispas verdes, y cuando comenzaron a caminar de regreso, el profesional retirado preguntó, ¿no tienes a ese periodista viniendo mañana? También escuché que Aizawa te pidió que dirigieras una lección para la clase. Señor. Aizawa preguntó eso, sí. Piensa que es una buena experiencia para mí y para uno. En cuanto al periodista, el ex villano hizo una mueca. Realmente espero que no sea una de esas personas desagradables que inventan cosas sobre mí. All Might apoyó una mano en su hombro. Incluso si lo es, me tienes a mí y a toda una clase de estudiantes héroes que aún te apoyarán. Midoriya sonrió. Gracias, significa mucho saber eso. El héroe retirado no notó el parpadeo de su sonrisa, solo un leve titubeo. ¿Cómo podría apoyarlo toda una clase de estudiantes héroes, si uno de ellos podría estar trabajando para la liga? Se sintió mal que los dormitorios estuvieran tan tranquilos, con todos los estudiantes fuera ese domingo para sus estudios de trabajo, pero le dio a Midoriya la oportunidad perfecta para investigar quién podría ser un traidor. Por investigar, se refería a inspeccionar las habitaciones. A pesar de ser una tarea necesaria que Nezu le había asignado personalmente, una ola de culpa se abatió sobre él como un tsunami cuando la primera puerta se abrió con un crujido. La habitación de Agakure. Había estado analizando el comportamiento de la clase desde que se le encargó encontrar un posible espía. Buscando pistas o manierismos sutiles, cualquier cosa que pueda revelar un motivo oculto. Había llenado la mitad de un cuaderno repasando el pasado de cada estudiante, buscando motivaciones para ser un villano o detectando cosas que descartaban la posibilidad de que fueran traidores. Las personas que había eliminado como posibilidades eran Uraraka, Shinso, Ida y Bakugo. Cada interacción que había tenido con Uraraka probaba su inocencia. No, él no era parcial en absoluto. Shinso habría revelado que era un traidor durante su charla en el festival de deportes. Ida no habría atacado a Stein si hubiera trabajado para All for One, debido al deseo del autor intelectual de que Hero Killer se uniera a la liga. El representante de la clase también era demasiado rígido con las reglas. El odio de Bakugo por los villanos era demasiado fuerte, y Shigaraki no habría necesitado que lo secuestraran si ya fuera un espía. El resto de los estudiantes tenían la capacidad de ser traidores. Sin embargo, algunos eran más probables que otros. Tokoyami, Shoji, Tsu, Kirishima, Aoyama, Laoyorozu y Todoroki habían ayudado en complots contra la liga, ya sea durante el campamento de verano o camino. Esto los hizo más confiables, pero aún así podrían haber estado fingiendo. Por otro lado, Agakure, Hiro y Koda eran menos confiables debido a que sus peculiaridades eran particularmente útiles para la recopilación de información y el trabajo de espionaje.
Mina, Ojiro, Kaminari, Mineta, Sato y Zero estaban todos en terreno parejo. Midoriya quería investigar primero a los 3 sospechosos menos confiables durante este tiempo libre. Si no podía encontrar nada sobre ellos, entonces pasaría al grupo que era el segundo más sospechoso. Se sintió tenso y avergonzado, revisando los cajones de Agakure. Verificar sus contactos en su teléfono sería de lo más útil, pero eso no era algo que dejaría atrás en su habitación. Así que solo tenía que buscar cualquier cosa fuera de lugar, cualquier cosa que no perteneciera a la habitación del típico estudiante héroe. Después de una búsqueda exhaustiva, revisando la esquina de cada cajón y debajo de cada sábana y manta, no pudo encontrar nada. Lo mismo repitió para la habitación de Koga. En cierto modo, se sintió aliviado. Estas personas no eran muy probablemente traidores. Pero eso significaba que tendría que seguir inspeccionando a otras personas, en lugar de acabar de una vez. Se detuvo en la habitación de Hiro. Tenía fotos de él y ella cantando juntos en la banda, lo que lo abrumó con culpa. Eso hizo que fuera demasiado para él continuar con más búsquedas después. Una vez hecho esto, se deslizó en su silla detrás de su escritorio en su habitación. Palpó en la esquina superior trasera de su cajón, donde un cuaderno estaba golpeado contra el techo del escritorio. Lo enderezó y lo sacó a la luz para agregar sus nuevos hallazgos. El deseo de compartir el contenido de este cuaderno traidor con un amigo lo fastidiaba con cada palabra que escribía. Midoriya sabía que el periodista había llegado. Sabía que Aizawa lo estaba presentando a la clase en ese momento, y con toda la introversión en su cuerpo, no quería bajar las escaleras. Pero sabía que tenía que hacerlo. El periodista había venido por 2 razones. Para ver cómo los estudiantes se estaban adaptando a la vida del dormitorio y para ver cómo los estudiantes se estaban adaptando a la vida del dormitorio con un antiguo villano. Y solo había un antiguo villano en el edificio. Dejó escapar un gemido mientras se levantaba de su escritorio, y ese gemido continuó mentalmente todo el camino por las escaleras. En su camino, escuchó a Aizawa explicar: «Señor, Tokuda se quedará aquí hoy y mañana. Intenta no volverlo loco, ¿entendido?» «Sí, señor». Tokuda se rió entre dientes. «Por favor, se necesitará una cantidad abundante de lo inesperado para volverme loco. He visto algunos eventos salvajes a lo largo de los años». «No los pruebes», advirtió Aizawa mientras se alejaba. El maestro llamó la atención de Midoriya mientras el adolescente bajaba las escaleras y le lanzó una mirada de disculpa. Tokuda comenzó a decir algo a la clase, pero cuando se dio cuenta de que la mitad de sus miradas se desviaron por algo detrás de él, se detuvo para mirar por encima del hombro. El periodista se iluminó al ver al antiguo villano asomándose por la esquina de la escalera. «Midoriya, qué amable de tu parte llegar». Estaba a punto de decirle a la clase: «Por favor actúen como si no estuviera aquí durante los próximos días. Haz lo que normalmente harías». Midoriya ofreció una sonrisa tensa, ignorando las pocas risitas de la clase mientras salía de su escondite. «Está bien, lo tengo». La tarde transcurrió sin incidentes, afortunadamente. Siguieron lo que dijo Tokuda, haciendo lo que normalmente hacían. Había un aire de inquietud al principio, pero pronto se desvaneció cuando la clase se deslizó en su ritmo habitual de locura. Sin embargo, Midoriya todavía miraba al periodista por el rabillo del ojo. Ya sea que estuviera ayudando a Kaminari con la tarea, discutiendo nuevas canciones con Hiro o alimentando a Sharpie para Shinso, se mantuvo al tanto de dónde estaba el hombre en la habitación. De acuerdo, Tokuda no parecía un personaje sombrío. Tal vez un poco manipulador aquí o allá, con su conversación fluida o sus guiños dramáticos, pero no parecía una mala persona. Era respetuoso con los estudiantes y amistoso con cualquiera que intentara conversar con él. Sus sonrisas llegaron a sus ojos. Eso todavía no impidió que Midoriya desconfiara. Si bien no evitaba activamente al periodista, tampoco quería conversar con él. Uraraka podía sentir esta ligera tensión que poseía, cuando no se acurrucó más cerca de ella mientras se sentaban juntos en el sofá. Vio como sus ojos estaban puestos en Tokuda, quien en ese momento estaba teniendo una animada charla con Mina. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Él frunció los labios. Por la forma en que habla, está dirigiendo la conversación de una manera que le dará más información. Uraraka sonrió con cariño. Bueno, él es un periodista, eso es algo esperado, ¿no? O tal vez solo está teniendo una conversación normal. Ella se inclinó hacia adelante, en su línea de visión, y sus ojos se apartaron de Tokuda a su cara. Aunque todavía estaba sonriendo, su expresión estaba llena de preocupación. Ofreció una pequeña sonrisa.
Probablemente tengas razón. Debería dejar de preocuparme. Gracias. La preocupación se desvaneció, el alivio y la satisfacción quedaron en su lugar. Toma, iré a buscar un poco de mochi antes de que Irida comience la película de esta noche, ¿suena bien? Él asintió, y ya estaba deseando que ella regresara un segundo después de su partida. Ese sentimiento se intensificó inmensamente después de un minuto, debido al sonido de una nueva voz detrás de él. Dulce niña, ¿no es así? Midoriya miró por encima del hombro para ver las manos de Tokuda en el respaldo del sofá, sus ojos en donde estaba Uraraka en la cocina. No había malicia en su expresión o lenguaje corporal, solo una relajación fría, pero Midoriya aún apretó la mandíbula al verlo. Sí, fue su única respuesta. Ustedes dos parecen cercanos, especialmente después de lo que me dijo Mina. Sus ojos brillaban detrás de sus lentes. De hecho, pareces muy conectado con toda la clase. Midoriya hizo una mueca internamente mientras reflexionaba sobre lo que Mina podría haber dicho sobre ellos. Son mis amigos, después de todo. Ignoró el pequeño susurro en la parte posterior de su cabeza, afirmando que no todos eran sus amigos. Tokuda tarareó. Espero ver tu lección con ellos mañana, entonces. Midoriya asintió, el alivio brotó a través de él al ver a Uraraka regresar con un tazón de mochi. El periodista le dedicó un cortés saludo con la cabeza cuando llegó, antes de alejarse hacia algún rincón de la sala. El antiguo villano suspiró feliz cuando Uraraka regresó al lugar junto a él, y solo trató de disfrutar el resto de la noche sin dejar que los pensamientos sobre Tokuda lo molestaran. Midoriya limpió la última mancha de la ventana, antes de arrojar rápidamente el paño al carrito con los productos de limpieza. La campana estaba a punto de sonar y él tenía una clase que dar. Trotó mientras empujaba el carrito de limpieza. Una vez que alcanzó una buena velocidad, colocó un pie en el estante en la parte inferior y levantó el otro pie del piso, conduciendo el carrito por el pasillo como un niño pequeño en el pasillo vacío de una tienda de comestibles. La campana sonó mientras ponía los útiles en el armario, y se encogió, sabiendo que tendría que pasar junto a algunos estudiantes en los pasillos. Despegó hacia Gingama a un ritmo rápido. En su prisa, dobló una esquina demasiado bruscamente, casi chocando con un estudiante que se aproximaba. Lo siento, comenzó a tartamudear una disculpa, antes de darse cuenta de con quién casi se había topado. El pelirrojo entrecerró los ojos. ¿Soy un idiota? ¿Es así como ibas a terminar esa frase? Midoriya apretó los dientes. Era Yogan, el matón que lo había peleado antes. De toda la gente. Lo siento, repitió, antes de hacerse a un lado para caminar alrededor del adolescente. Una mano acalorada en su hombro detuvo su movimiento y miró a Yogan de reojo. Tengo algunas preguntas para ti, dijo el estudiante, dejando que su mano comenzara a arder más caliente. Midoriya agarró su muñeca y quitó su mano de su hombro. Tengo lugares para estar. Lástima, Yogan agarró su muñeca a su vez, el calor de su palma comenzaba a volverse incómodo. ¿Qué diablos es el rumor sobre ti, que tienes una segunda peculiaridad? Tú conocerías cualquier rumor mejor que yo, espetó Midoriya, tratando de apartar su muñeca. Conocía formas mucho más efectivas de escapar del alcance de alguien, pero no eran exactamente apropiadas con la multitud que crecía lentamente y que había venido a mirar. Evitar la respuesta de esa manera solo te hace sospechar más, ya sabes, gruñó Yogan. La agitación de Midoriya comenzó a aumentar, mientras enroscaba su brazo y apretaba la muñeca del estudiante. Oh, sí, ¿sospechoso de qué? De trabajar para ese bastardo de All for One. Yogan gritó con un empujón, derribando al antiguo villano al suelo y dejándole marcas de quemaduras con forma de mano en sus hombros. Antes de que Midoriya pudiera replicar o tomar represalias, una pequeña voz gritó de alegría al final del pasillo. Deku. Tengo un nuevo dibujo para mostrarte. Toda la calamidad anterior se detuvo, el único sonido era el suave golpeteo de pasos corriendo mientras Eri corría por el pasillo hacia Midoriya con un papel en sus manos. La sonrisa en su rostro derritió toda la irritación de Midoriya. Es de un unicornio, explicó feliz cuando llegó a su lado, completamente ajena a la pelea que había interrumpido. Eso es lo que Mirio sigue diciendo que soy, un unicornio, por mi cuerno. Midoriya soltó una carcajada por la nariz. Es un gran dibujo, Eri, y Mirio no se equivoca. Sus palabras ensancharon su sonrisa antes de que parpadeara al darse cuenta de que también había una pequeña multitud de personas presentes en el pasillo. Después de mirar a su alrededor, preguntó, ¿por qué estás en el suelo? Con una mirada rápida en la dirección de Yogan para ver que estaba retrocediendo, respondió.
Limpiar UA puede ser agotador, y es cómodo tomar un descanso aquí en el piso, ¿sabes? Ella inclinó la cabeza, antes de dejar caer la mirada al suelo. En unos segundos, estaba acostada en el suelo junto a Midoriya, sonriendo suavemente. Tienes razón, es agradable aquí abajo. Midoriya estaba a punto de reírse cuando escuchó más pasos acercándose. Levantó la vista de Eri para ver a Mirio corriendo hacia ellos. Aunque su boca tenía la forma de una sonrisa, Midoriya podía ver en sus ojos que había reconocido lo que había estado sucediendo momentos antes. ¿Qué están haciendo ustedes dos ahí abajo?, preguntó alegremente, su tono contrastaba fuertemente con la mirada mordaz que lanzó a la reunión de estudiantes, que comenzaron a dispersarse. Tomando un descanso. Eri respondió, habiéndose extendido en forma de estrella de mar. Mirio se rió, antes de mirar a Midoriya. ¿No estás enseñando uno, a este periodo? El ex villano se sobresaltó. Bien. Tengo que irme. Se puso de pie debajo de él y le sonrió a Eri, que todavía estaba contenta de ser una estrella de mar. Hasta luego, Eri. Adiós. Ella le dedicó una sonrisa al despedirse. Antes de que Midoriya pudiera irse, Mirio le puso una mano en el hombro, de una manera mucho más suave que la que había hecho Yoga. El rubio pasó un pulgar por las marcas de la quemadura, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Necesito darle una charla a ese niño?, preguntó humildemente, inclinando su cabeza en dirección a Yoga. El segundo año se apresuró a retirarse a la vuelta de la esquina. Midoriya levantó las cejas. ¿Hablar como en palabras, o hablar como en ponche? Mirio se rió entre dientes. Depende de cómo reaccione. Un ceño trazó la frente de Midoriya. Está bien, no tienes que, está bien, lo estoy haciendo. Mirio proclamó de repente. En el momento en que dices que algo está bien, sé que está mal. Midoriya estaba en algún lugar entre reír y suspirar. Está bien, quiero decir, está bien, solo, me tengo que ir. Nos vemos. Mirio sonrió ampliamente cuando comenzó a trotar, saludando en un amplio arco. Midoriya gimió cuando vio el flash de una cámara a la vuelta de la esquina. La clase se cambió a sus uniformes de gimnasia, esperando en el gimnasio, cuando llegó Midoriya. Llegas tarde, comentó Aizawa. Midoriya agachó la cabeza. Hubo un incidente en el camino hacia aquí. Cuando varios pares de ojos se fijaron en él, agitó las manos frente a él. Mirio lo está manejando. Está bien. Está bien. Bakugo se burló ligeramente. Bien, las marcas de quemaduras en tus hombros solo gritan que está bien. Midoriya rápidamente se desabrochó la chaqueta, llevaba una camiseta debajo y la arrojó al borde de la habitación. ¿Qué marcas únicas? La mitad de la clase gimió. Aizawa negó con la cabeza y dijo. Solo comienza a enseñar. Has pensado en lo que estás enseñando, ¿verdad? El antiguo villano asintió. Estaré en la esquina si algo o alguien se incendia. Gracias, Midoriya sonrió con cansancio, antes de volverse hacia la clase. El repentino darse cuenta de lo incómodo que esto podría ser aplastado en él como la presión en un océano profundo. Rápidamente reorientó sus pensamientos, enfocándose en cómo ya había hecho esto en el pasado con un grupo de extraños. Seguramente enseñar a la gente que conocía sería más fácil. Aunque, Tokuda deslizándose en el gimnasio no ayudó. Juntó las manos, y después de una respiración profunda bajo la mirada expectante de la clase, comenzó su lección. Estaba todo memorizado. Todo lo que necesitaba estaba en su cerebro. ¿En qué piensan todos ustedes cuando escuchan la palabra villano? Algunos levantaron las cejas o inclinaron la cabeza en contemplación. Cuando algunos abrieron la boca justo antes de cerrarla, Midoriya agregó, sé honesto. Ignora el hecho de que yo era un villano, está bien. Le tomó varios segundos, pero finalmente, caminar y soltó, los malos. Midoriya podía decir por los cambios de alivio en las expresiones de la clase, la mayoría de ellos habían estado pensando lo mismo. Aquellos que violan la ley, agregó Ida. Naoyorozu presionó su dedo en su boca pensativamente. Gente a la que se supone que los héroes deben derrotar. Bastardos que necesitan que les pateen el trasero, gruñó Bakugo, palmeando su puño con una pequeña explosión. La clase se calló después de las palabras de Bakugo, pero Shinso tuvo la última palabra. Un villano es alguien que lastima a otros para su propio beneficio, solo preocupándose por sí mismo y no por los demás. Midoriya asintió lentamente, digiriendo lo que se había dicho. Sus ojos tenían una luz de curiosidad cuando volvieron a la clase. ¿Qué pasa con la palabra héroe? Los buenos, Kaminari fue el primero en responder de nuevo. Aquellos que trabajan para mantener a otros a salvo, contestó Todoroki.
Y respetar las reglas. Iida se sumó a la respuesta de Todoroki. Uraraka arrugó la cara pensando, antes de responder. Un héroe se preocupa más por las necesidades de los demás que por sí mismo, siempre buscando una manera de ayudar a alguien. Midoriya volvió a asentir a un ritmo más rápido que la primera vez. Muy bien, buenas definiciones. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que acabas de decir está mal? Todo lo que obtuvo como respuesta fueron caras de perplejidad y se rió un poco. Está bien, Shinzo, dijiste que un villano es alguien que se preocupa más por sus propios deseos que por los demás, ¿verdad? El estudiante parpadeó adormilado. Bastante. Entonces, ¿qué pasa con los héroes que solo protegen a las personas por la fama y el dinero? ¿Héroes que vencen al villano para su propio beneficio personal? ¿Qué hay de eso? Esas personas no son héroes, replicó Shinzo con firmeza. Midoriya inclinó la cabeza, una sonrisa triste en su rostro. Sin embargo, el público todavía los considera héroes, ¿no es así? Shinzo murmuró algo incoherente en voz baja. Midoriya comenzó a caminar de un lado a otro, las manos girando junto con sus palabras. Iida, dijiste que un villano es alguien que infringe la ley, pero ¿qué pasó cuando ustedes se fueron para salvarnos a Bakugo y a mí en camino? Eso fue violar la ley, pero estabas haciendo un acto heroico. Ochako, Todoroki, ustedes dijeron que un héroe es alguien que se preocupa más por las necesidades de los demás, alguien que mantiene a los demás a salvo, pero hay villanos que roban y lastiman a las personas para proteger a sus familias y seres queridos. Eso me suena a preocuparme más por los demás. La comprensión comenzó a extenderse por los rostros de los adolescentes cuando comenzaron a comprender a qué se refería Midoriya. El ritmo del antiguo villano comenzó a disminuir. Kaminari, dijiste que los villanos son los malos y los héroes son los buenos. Pero desde la perspectiva de un villano, los héroes son los malos y los villanos son los buenos. Y su perspectiva no se descarta solo porque sea un villano. Midoriya desaceleró hasta detenerse, levantando los ojos hacia la clase. Todo lo que dijeron sobre héroes y villanos, visto desde un ángulo diferente, está mal. Una vez que las palabras se asimilaron, Yaoyorozu preguntó, entonces, ¿cómo defines héroes y villanos? Midoriya sonrió. No creo que haya definiciones absolutas de ninguno de los dos. Cada héroe comete errores, lastima a las personas y cada villano tiene un corazón, motivos para sus acciones. Las cosas no son tan simples como blanco y negro, héroes y villanos, o bien. No lo veo como héroes y villanos. Lo veo como personas en tonos de gris. La clase inclinó la cabeza con curiosidad, moviendo los ojos mientras intentaban pensar a través de esta nueva perspectiva. La mano de Kirishima vagó en el aire y Midoriya inclinó la cabeza hacia él. ¿Qué tiene esto que ver con el trabajo de héroe? Preguntó la pelirroja con un toque de vacilación. ¿Cómo ves tu propio papel en la sociedad y cómo ves el papel de un villano? Afecta todo lo que harás en el trabajo del héroe, explicó Midoriya. Está en cómo pelearás, cómo tratarás a las personas, cómo hablarás y te comportarás, qué ideales te esforzarás por defender. Si un héroe se ve a sí mismo como un modelo perfecto y de suma importancia cuyo único propósito es poner fin a los miserables y egoístas brutos que nunca han tenido otro pensamiento que no sea dañar a la sociedad, entonces temo el tipo de futuro polarizado que crearían. Respiró hondo, dando a la clase un segundo para contemplar sus palabras. En esta lección, quiero mostrarte cómo los villanos no son solo oponentes. También son personas y, a veces, como héroe, lo mejor que se puede hacer es ayudarlos, no lastimarlos. Iida levantó la mano con rigidez, solo habló una vez que Midoriya lo llamó. Pero ¿qué pasa con una persona cuyo único objetivo es causar daño? ¿Y si no dejan de luchar para entrar en razón? Puedes usar el hecho de que es una persona, con pensamientos y emociones, y lo más importante, motivos. Si eres capaz de comprender estos motivos y luego sabes qué decir para que actúen de manera favorable, podrías proteger a más personas que si lucharas. Así que es solo manipulación, se burló Bakugo. Midoriya arqueó una ceja. Dices eso como si fuera algo malo. La manipulación se puede utilizar para ayudar, no solo para dañar. Básicamente se trata de conocer a la persona a la que te enfrentas y luego usar ese conocimiento para dar forma a tus palabras en algo que hará que responda de una mejor manera. Kaminari se frotó la nuca. No creo que lo esté entendiendo muy bien, está bien, aseguró Midoriya con una sonrisa. Aquí, ¿por qué no doy un ejemplo? Cuando trabajé para la liga, vi muchas peleas entre héroes y villanos. Bastantes de ellos, no fueron tan bien. Una mueca apareció en su rostro, tanto por las cosas que había visto como por pensar en la liga. La clase siguió escuchando atentamente.
Uno de ellos fue con Ingenium, notó que Irida se tensaba un poco, y una mujer que podía explotar cualquier cosa que hubiera lanzado. Poco después de la pelea, Ingenium dijo: puedo evadir todas tus explosiones, así que no vas a ganar. Entrégate y te saldrá mejor. ¿Quieres saber con qué respondió? Ciertamente espero que ella haya escuchado, dijo Irida. La lógica de Tensei era sólida. Midoriya negó con la cabeza. Ella dijo: puedes esquivar, pero ¿pueden ellos? Y procedió a atacar a una madre que se escapaba con sus hijos. La clase palideció. La lógica rara vez tiene efecto en un villano. Están actuando de acuerdo con sus impulsos emocionales, por rabia, miedo, amor, odio. Darles los pros y los contras de su situación no va a hacer nada. Presionó su mano contra su pecho, mirando a la clase con seriedad. No quería renunciar a la villanía hasta que me sintiera valorado, confiado y amado. Miró hacia Uraraka y Shinso. Fue en camino, cuando traté de llegar a ustedes. Luego sucedieron algunas amenazas y no pude, pero el punto es que toda la lógica sobre cómo salvé a la gente y estaría mejor como héroe no funcionó. Ignoró el sonido de garabatos proveniente de Tokuda ante ese pequeño detalle sobre su historia de villano. Como héroes, estáis tratando de ayudar a la gente. A veces son civiles, a veces es un compañero héroe y, a veces, esa es la persona con la que estás luchando. Tienes que entenderlos y luego apelar a sus emociones, no escupir cualquier lógica que tenga sentido para ti. ¿Tiene eso sentido? Después de unos segundos, la clase asintió. Algunos de ellos parecían entender mejor que otros, pero al menos cada uno de ellos había ganado algo de lo que había dicho. Entonces, en la situación que describiste, comenzó Uraraka, hubiera sido mejor preguntarle por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Midoriya asintió con una sonrisa. Sí. Eso y solo observar su lenguaje corporal y apariencia. Puedes saber mucho sobre una persona a través de esas dos cosas. ¿Podrías dar otro ejemplo? Preguntó Yaoyorozu. Midoriya movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Primero, comenzó simplemente describiendo diferentes peleas que había visto en su tiempo como villano, donde el héroe podría haber actuado de manera diferente, para que menos personas resultaran heridas. Luego, mientras continuaba, comenzó a preguntar a la clase cómo pensaban que sería mejor responder. Empezó a darles más preguntas o representar escenas, para que tuvieran práctica en cómo hablar con su oponente. Midoriya no sabía cómo sentirse al dar una lección sobre la comprensión de los villanos con un grupo que estaba investigando por contener a un villano, pero esperaba que con lo que había dicho, el posible traidor se sentiría más cómodo al revelarse. Fin del capítulo.